Bueno, seguimos en Somos de Debate esta noche con otro tema eje de la semana, educación. Por muchas razones. Educación porque hay situaciones que tienen que ver con los reclamos docentes, porque hay una marcha importante a nivel nacional que va a pasar por Santa Fe en las próximas horas. Bueno, aquí están dirigentes provinciales y nacionales del SADOP, ¿no? Patricia Mounier, secretaria general del SADOP aquí en Santa Fe, Pedro Bayuga, secretario gremial del SADOP nacional. Con ellos vamos a hablar y bueno, vamos a darle la derecha a la dama. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Bien, muy bien. Bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por el tiempo que es tan valioso. Patricia, ¿paritarias ya? Sí. ¿Eso es lo que están pidiendo los gremios docentes? Eso es lo que estamos pidiendo desde hace 2 meses, y ante la falta de respuesta del gobierno provincial hemos decidido medidas de fuerza que empezamos a cumplir la semana pasada con el paro del 24 de agosto y que continuaremos este viernes en una decisión que ya no es solamente local, obviamente, no es una decisión del SADOP a nivel, de los gremios a nivel nacional, digamos. Y ante la falta, y bueno, y si no hubiera respuesta, como todo parece indicar, porque digamos, nosotros no tenemos diálogo con el gobierno provincial actualmente y los funcionarios se expresan a través de los medios de comunicación. Entonces la ministra de Educación, el ministro de Hacienda, dicen en los medios de comunicación no va a haber reapertura de paritarias, a pesar de lo acordado en marzo. Cuando la ministra dice que, o las autoridades provinciales dicen en el ámbito educativo que no va a haber paritarias porque ya se firmó un acuerdo, y ese acuerdo está cerrado y hay que cumplir esas políticas salariales que establecen el acuerdo hasta la reapertura de la paritaria. No es verdad que el acuerdo está cerrado. Sí es verdad que en el acta nosotros acordamos y nos comprometimos a seguir monitoreando el salario y el poder adquisitivo del salario. ¿Para qué va uno a monitorear un salario si no es para después hacer el planteo cuando no alcanza de volver a discutir sobre ese salario? El salario que nosotros acordamos en marzo del 2016, donde ya veíamos el proceso de inflación que se estaba dando en nuestro país, pero no teníamos, por ejemplo, todavía el tema de los tarifazos y demás, ese salario que se acordó en marzo no alcanza en agosto y mucho menos va a alcanzar en marzo del 2017 como pretende el gobierno provincial y el nacional también, digamos. Por eso nosotros decimos, en el acta estaba claramente estipulado que íbamos a continuar monitoreando el salario. ¿Para qué vamos a monitorear el salario? ¿Para hacer un power y mostrarnos entre nosotros los números? No, obviamente, es para discutir nuevamente cuando creamos conveniente. Creemos que este es el momento. Cuando la paritaria se constituye, y a raíz de este monitoreo que ustedes están expresando, Patricia, ¿no se establece una cláusula, llamémosle, bueno, algunos le llaman gatillo, es un término medio bélico, a mí no me gusta, una cláusula automática de reajuste por un concepto como la inflación? ¿No se puede establecer eso cuando ustedes firman el acuerdo? Se podría establecer. Nosotros lo que establecimos es sentarnos a discutir, y esto tiene que ver con la voluntad del gobierno de convocar a sus trabajadores para discutir salarios, porque además, digamos, nosotros acordamos de buena fe en marzo un porcentaje que no podíamos prever que no iba a alcanzar, pero que de alguna manera era un porcentaje importante. Los compañeros en las decisiones de asamblea decidieron que así lo era. Era un porcentaje que estaba estipulado en 2 pagos, obviamente. En el medio, lo que el gobierno provincial nos dice es que hubo incumplimientos de acuerdos paritarios, porque el incremento del incentivo docente, tanto en marzo como en julio, en agosto, se pagó tardíamente. Y esto nosotros lo podemos decir porque a nivel nacional nos llega la información, obviamente, y todo se paga más tarde, además de otros incumplimientos, ¿no? Incumplió el gobierno con los propios jubilados, les pagó un porcentaje inferior a lo previsto y no les abonó la suma de febrero que era para todos los activos y que nosotros pedimos que se traslade para el sector pasivo. O sea, estamos hablando de varios incumplimientos, no solamente que no alcanza lo acordado en marzo, sino de otras cuestiones que estaban previstas en el acuerdo paritario que no se cumplieron. Pedro, la CETERA impulsa una marcha nacional, una marcha federal, que va a recorrer las principales provincias argentinas y va a llegar a la capital federal en las próximas horas, pasa por Santa Fe seguramente. Esto es una expresión en la cual convergen distintos núcleos, ¿no? Educativos, políticos y sociales. Cuando se plantea una situación de esa, ¿no tienen
temor de que se desnaturalice el reclamo de la docencia, que es muy, muy específico, ¿no? Las políticas educativas nacionales, las políticas universitarias, no tienen miedo que se desnaturalice. Hay algunos sectores que evidentemente están planteando otras reivindicaciones, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, Madres de Plaza de Mayo, Quebracho, agrupaciones como La Cámpora, que están planteando otras cosas. Si ustedes no tienen temor de que se desnaturalice lo que es la esencia del reclamo docente, que es absolutamente legítimo, ¿no? Articulación Popular se llama esta convocatoria, y nosotros no tememos que se desnaturalice porque nosotros seguimos sosteniendo lo mismo. Es decir, la coincidencia de reclamos en esta articulación popular nos hace coincidir en la marcha, en el camino, en todos los actos que vamos realizando a lo largo y a lo ancho del país, y la coincidencia del planteo frente mismo a la Casa Rosada, en la Plaza de Mayo. Pero eso no significa que nosotros asumimos el reclamo, vamos a decir, de Quebracho, que no lo conozco particularmente o específicamente, o de otros sectores. Coincidimos en que indudablemente, en términos generales, el gobierno nacional ha adoptado una política económica que a todos estos sectores no nos beneficia para nada, y no nos beneficia en algún caso porque hay despido, en otro caso porque no hay despido pero hay ajuste, en otro caso porque no se actualiza el salario, en otro caso porque se bajan programas de capacitación docente que significan mucho para nosotros, no solo porque lo acordamos en paritaria en el año 2014 y que es una capacitación absolutamente necesaria para los que están trabajando, gratuita, en servicio, que le permite actualizarse, que le permite estar a la altura de las circunstancias. Bueno, eso se va cayendo. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno nacional no lo quiere cumplir, y Bullrich no es que nos lo manda a decir, miren, vamos a sustituir este programa por una política distinta. No lo voy a cumplir, lo dijo. Y si quieren ir a la justicia, vayan a la justicia. Lo dijo delante del ministro de Trabajo y delante de los 5 sindicatos nacionales que habíamos firmado el acuerdo paritario, primero del 2014, con otro gobierno, y en marzo, 25 de febrero exactamente, de este año, en donde se ratificaba la continuidad de esos programas. Bueno, entonces, frente a este tipo de situaciones, nosotros tenemos que, de alguna manera, lograr o sumar mayor poder social, porque es el reclamo de la educación también que hace Quebracho, Madre de Plaza de Mayo, otros sindicatos que también se suman. Es el reclamo de la educación por una educación pública que realmente a nosotros, los docentes privados, no nos beneficia en nada que a la educación pública les retaseen presupuesto y cosas por el estilo. A nosotros realmente eso no nos beneficia para nada, todo lo contrario, porque lo que el Estado empieza haciendo en las escuelas propias, los empleadores nuestros lo hacen el doble. Esto es así, lamentablemente es así. ¿Están denunciando muchos despidos en el sector privado de la educación? Hay despidos encubiertos, es decir, si no reclamás, yo te voy a volver a llamar, y entonces, bueno, estas situaciones existen. En otros casos son reemplazos que se terminan antes que el titular se reintegre, y bueno, y eso no, es un despido a un reemplazante, pero es un despido al fin. Es decir, hay situaciones que lamentablemente con esta flexibilización laboral que el presidente la reclama. El presidente dice, no falten, no pongan palos en la rueda. ¿Qué significa no falten? Quiere decir, no hagan uso del derecho de pedir licencia cuando están enfermos, no hagan uso del derecho de pedir licencia cuando tienen un familiar enfermo, no hagan uso del derecho de licencia cuando les ocurre un accidente de trabajo. Esto es lo que está diciendo el presidente, ni más ni menos, porque cuando uno falta nos perjudicamos todos, pero cuando uno falta es porque tiene la posibilidad. Nadie, ningún trabajador dice voy a apelar al artículo 128 que dice que yo falto cuando tengo ganas. No existe eso en ningún reglamento laboral. Vos sos un trabajador de prensa también y lo sabés positivamente. Tenés causales concretas, y no solamente tenés causales concretas, sino que tenés tiempo determinado. Por esta situación
tenés tanto tiempo para ausentarte. Además, si estás enfermo, hay un médico que dice que podés o debés tener reposo por tantos días. En la provincia hay una investigación en marcha en relación con este tema que ustedes están planteando, ¿no? Que están diciendo. ¿En el sector privado está pasando lo mismo? Si es que está ocurriendo en el sector de docentes oficiales, está pasando lo mismo con algunas situaciones en las cuales acusan a algunos médicos de falta de escrúpulos, ¿no? Para firmar certificados. Bueno, nosotros a toda la docencia acusa la ministra Balaguer cuando dice que hay licencias indebidas a docentes oficiales y a docentes privados. Y también acusa a médicos que supuestamente otorgan certificados y muchas licencias y demás. Y entonces aparece con esta famosa tablita que revolucionó a todo el mundo, digamos. Nosotros, la preocupación nuestra es, el Ministerio de Educación planteó un sistema de control de ausentismo que no funcionó de ninguna manera, que lo único que hizo es castigar al docente, impidiéndole tomar licencias, o lo que es peor, obligándolo a ir a trabajar enfermo. En el caso de los empleadores de las escuelas privadas, han deslindado la responsabilidad en el Ministerio de Educación y desligaron la responsabilidad del control de ausentismo, y entonces todos estamos sometidos a una serie de cuestiones que tienen que ver con el control a través del área de salud y riesgo de trabajo, que lo ha organizado la Facultad de Medicina, que a mi entender desconoce bastante la realidad del docente, porque detrás de un escritorio se puede escribir y hasta hacer una tablita, digamos, pero la realidad es que las licencias que toma el docente tienen que ver, en la mayoría de los casos, con las condiciones de trabajo en las que está inmerso. Eso es lo que no quiere discutir la ministra de Educación. Quiere discutir una tablita, quiere imponer una tablita, o lo que es mejor para ella, decir, los docentes faltan mucho, lo que decía recién Pedro, hasta el mismo presidente de nuestro país lo dice, los docentes faltan mucho, y además hay médicos. Mira, nosotros ayer estuvimos reunidos en la ciudad de Rosario con el presidente de ANRA. ANRA, que agrupa, es el sindicato que agrupa a los médicos, ha decidido no firmar más los formularios que impone el Ministerio de Educación para las licencias médicas. Va a expedir un certificado médico, como lo viene haciendo de siempre, porque nosotros tenemos que anexar el certificado a un formulario y demás. Esto no quiere decir que los médicos no van a dar más licencias, van a remitirse a firmar un certificado. Bueno, es un tema burocrático y administrativo que deberá resolver el Ministerio de Educación. Pero para nosotros no pasa por un certificado, un formulario o la tablita. Para nosotros pasa por la intención del gobierno de cuestionar el régimen de licencias, las licencias médicas que toma el DES, para justificar de alguna manera lo que el mismo ministro Bullrich está planteando a nivel nacional, que vuelva el presentismo, que ya lo está haciendo en la provincia de Mendoza, que vuelva al presentismo, que vuelva a controlarse, que se reduzcan los días. Entonces nos va a pasar como implementó el ministro Bondesio en los años 90, porque las políticas del gobierno nacional tienen que ver con esos años, implementar el presentismo. Entonces, docentes que estaban con enfermedades oncológicas durante meses perdían el presentismo. Cuando se implementó el presentismo en el año 92, representaba entre el 30 y el 40% del salario docente. Hoy sería entre 4.000 y 5.000 pesos un presentismo, con ese criterio de porcentaje. Estamos hablando de una locura, digamos, pensar que por estar enfermos, enfermarse es un castigo para los docentes. Entonces, lo que están implementando ahora es, con esta famosa tablita, mi médico me da 4 días, salud laboral de alguna manera me da 3, y entonces ¿qué hace el docente? El 4º día va a trabajar enfermo. ¿Eso es lo que quiere la ministra? Ayer lo hablábamos claramente con los médicos de ANRA. Están muy preocupados por esta cuestión de las enfermedades contagiosas. Resulta que el niño que tiene una enfermedad contagiosa puede faltar 15 o 20 días a la escuela. Lo piden desde la escuela, ¿no? Mamá, papá, no mandes a tu niño enfermo. Y el docente tiene que estar un día con licencia y después, contagio o no contagio, tiene que ir a trabajar. Patricia, el día viernes, medidas de fuerza por 24 horas, sí, sin concurrencia. Obviamente. Paro y concurrimos a la marcha federal que termina en Buenos Aires. Pero la medida de fuerza es un paro absoluto de 24 horas
sin concurrencia a los lugares de trabajo. Siempre en estas situaciones denunciamos situaciones de amenaza, presiones y demás, que siempre las hay. Pero bueno, el viernes paro y a partir de la semana que viene estaremos discutiendo cómo continuar el plan de lucha si no hay apertura de paritaria. Pedro, la marcha federal llega a Santa Fe en las próximas horas. Pasa por Santa Fe. ¿Cómo transcurre hasta su llegada a Buenos Aires y cómo concluye en Buenos Aires? ¿Con un acto? Bueno, son distintas columnas que van transitando durante todo el territorio del país. La marcha que viene o que llega a Santa Fe, mañana la recibimos en la Fuente de la Cordialidad, frente al hotel de ATE UNL. Y luego vamos a ir hasta frente a la estación Belgrano, donde vamos a realizar un acto, y luego la marcha continúa a Rosario. En Rosario hay otro acto y bueno, se junta allí con otras columnas ya en lo que es la provincia de Buenos Aires. El nudo de encuentros de la marcha se produce en La Matanza el día viernes, a las 11 de la mañana ahí hay una misa y luego continúa la columna hacia la capital federal, Plaza Miserere y Plaza 11, ¿no? Casualmente Plaza 11 de septiembre, ¿no? Todo el mundo le dice 11 nomás, sí. Pero es Plaza 11 de septiembre. Y luego por Rivadavia hasta el Congreso, Avenida de Mayo, y hasta la Plaza de Mayo, en donde, bueno, también van a confluir desde Avenida 9 de Julio, los que vienen de Avellaneda, de otros sectores, todos nos unimos en Plaza de Mayo. Realmente creo que va a ser una demostración cabal de que el sector de los trabajadores en términos generales y de la educación, porque va a tener una fuerte presencia de educadores, estamos reclamando un cambio de política económica, un cambio de política en el sentido de favorecer a los más desposeídos, a los más débiles, a los que están pasándola mal en este momento y que, bueno, paren con una serie de medidas que a la postre nos van a llevar a que todos estemos cada vez peor. Me quedan dos preguntitas, una para cada uno. Patricia, a la luz de todo lo que ustedes vienen explicando y de la situación que se está dando en la provincia, con esta negativa del gobierno de reabrir paritarias, ¿usted ve por delante un año conflictivo? Un último trimestre, digamos, quedan 3 meses. Sí, obviamente, porque el plan de lucha seguramente no solamente se va a extender, digamos, sino que se va a profundizar. La negativa del gobierno provincial a discutir en paritarias una recomposición salarial enoja mucho más. Los docentes nos enojamos más. Y seguramente van a seguir medidas de acción. Porque además no solamente está la cuestión salarial, sino otras cuestiones que están incumplidas. Pero nosotros la semana que viene ya estamos... nos sentamos a discutir nuevamente cómo continúa, siempre en un plan de lucha en conjunto con los compañeros de la docencia oficial, obviamente, pero si no hay reconocimiento de la provincia y reapertura de paritaria, esto va a seguir de acá a fin de año seguramente. Pedro, ¿cómo desde una organización sindical nacional y como integrante de una confederación como es la CETERA están mirando el panorama gremial argentino con la constitución de una nueva CGT con 3 co-secretarios? Bueno, la primera cuestión es que esta unidad, que es germinal, vamos a decir, bueno, debe ampliarse. El Congreso de la CGT contuvo aproximadamente 1.649 congresales, uno puede decir son muchos, pero habían más de 100, 120 gremios que no estaban allí representados, no por casualidad, sino porque habían decidido no asistir. Hacia eso le sumamos CTA, con todo lo que representa la CTA, indudablemente esa unidad de un sector tiene que ampliarse y la unidad se tiene que ampliar para contener a todos. Y estamos hablando en este caso de los trabajadores formalizados y sindicalizados, ¿no? Si pensamos que hay un sinfín de trabajadores que están en negro, que no están entonces ni formalizados ni sindicalizados, porque son
trabajadores en negro, más los que están en el fondo de la lata, digamos, los que trabajan de changas, cuentapropistas o como se le quiera llamar, que prácticamente viven el día a día, todo ese conjunto debería ser expresado por una unidad del movimiento de trabajadores, una unidad del movimiento obrero que subsuma, que asuma todo, que asuma lo que es la expresión del CTA, que asuma lo que es la CGT hoy y los que quedaron afuera y todos, aún los críticos de todas las expresiones de trabajadores, porque indudablemente las centrales de trabajadores son entidades políticas, las entidades gremiales quedan de alguna forma reclamando lo sectorial. Cuando nos enfrentamos a un modelo como nos estamos enfrentando, en donde todo es para un sector y nada para los trabajadores, bueno, ahí es donde aparecen las centrales que ejercen indudablemente una acción política en contra de esos modelos económicos. Bueno, ojalá que se pueda dar una unidad lo suficientemente fuerte como para expresarnos, pero para además hacernos sentir frente a este gobierno que hasta el momento ha demostrado ser bastante insensible, ¿no? Y permita la reapertura de las paritarias, no solo en los sectores estatales o allegados al Estado como es la educación, sino en la actividad privada. Los empleados de comercio, por ejemplo, cerraron una paritaria del 20% pensando en 6 meses, y los próximos 6 meses el gobierno le dice no hay más paritaria, se quedaron con el 20% y una inflación del 45%. Esta es la realidad. Si a eso le agregamos el tarifazo y la pérdida natural del poder adquisitivo por efecto de la inflación, realmente los empleados de comercio, como otros tantos sectores, están en una situación bastante precarizada. Muchas gracias a los dos por haber estado con nosotros esta noche. Han sido muy amables. Chao, gracias. Muy bien, con la conducción de SADOP entonces provincial y con un representante como Pedro Ayugar de SADOP Nacional, estamos cerrando este segundo bloque Somos Debate, vamos a una pausa. Volvemos enseguida porque tenemos más invitados.